Bienvenidos a nuestra profunda inmersión de hoy. Hoy nos vamos a entrar en el mundo de las relaciones familiares Exacto. y vamos a explorar las ideas de Bert Hellinger Ajá. y su enfoque terapéutico para entender esos lazos invisibles que nos unen. Que nos unen, sí. Eh, Vamos a estar ahondando específicamente en su libro Órdenes del Amor, Así es. un texto que, a través de ejemplos de su práctica, De su práctica, sí. nos guía por un camino, yo creo que fascinante, Total. para comprender la dinámica La familiar. dinámica familiar, ajá. ¿Verdad? Y me llama la atención este concepto de órdenes del amor. Ajá. ¿Qué son exactamente estas órdenes del amor que menciona Hellinger? Bueno, son como unas leyes naturales que rigen las relaciones familiares. pero Como ya- una especie de orden preestablecido Interesante. que al ser respetado permite que el amor fluya. Entiendo. ¿El quién? Como un equilibrio natural que mantiene la La armonía armonía, sí. en la familia. En la familia Y cuando este orden se altera, ajá, ¿qué sucede? se producen lo que él llama enredos sistémicos, Ajá. que son situaciones en las que un miembro de la familia carga inconscientemente con el peso o el rol de otro. ¿Y podrías profundizar un poco más en estos enredos sistémicos? Claro que sí. ¿Cómo se manifiestan? Se manifiestan de muchas maneras. O piensa, por ejemplo, en el caso de un hombre homosexual que, sin saberlo, Ok. representa en su familia a miembros que fueron excluidos o rechazados en el pasado. Interesante. O la historia de una hija Ajá. que carga con la culpa de un aborto que su madre tuvo Bueno, antes de que ella naciera. fuerte. Son ejemplos de cómo el pasado, aunque no lo veamos, puede seguir afectando nuestras vidas. Claro, es como si estuviéramos Ajá, interpretando un papel en una obra exactamente. familiar sin siquiera conocer el guión. Sin conocer el guión, sí. Y al identificarlos, ¿qué sucede? Bueno, identificarlos, Ja, podemos empezar a liberarnos de las cargas que no nos corresponden. qué interesante. Y Hellinger propone técnicas Y, para sanar estos enredos, ¿verdad? exacto, propone varias técnicas. ¿Nos podrías contar un poco sobre ellas? Por supuesto, una de las herramientas más poderosas que propone Ajá, son las constelaciones familiares. ok. Una técnica que nos permite representar a los miembros de la familia en un espacio Ajá. y observar las dinámicas que se dan entre ellos. Es como si pusiéramos una lupa sobre la familia Exactamente. para ver lo que, a simple vista, Lo que a simple vista no se percibe. no se percibe. Ajá, Y a través de estas constelaciones familiares, sí. ¿qué podemos identificar? Podemos identificar los roles que estamos asumiendo, Ajá, las lealtades invisibles que nos atan ok. y las exclusiones que generan un desequilibrio Interesante. en el sistema. Y en el libro menciona ejemplos concretos de cómo las constelaciones familiares Sí, claro. han ayudado a sanar. Muchísimos ejemplos. Hay un caso que me impactó mucho Cuéntanos. de una mujer que sufría de dolor crónico de espalda. Pa. Ok, al realizar una constelación familiar, se descubrió que estaba conectada con el dolor de su abuela, quien había perdido un hijo en un accidente. O sea que ella cargaba con ese dolor, sin Exactamente. siquiera saberlo. Inconscientemente, Al tomar conciencia, sí, sucedió. Pudo empezar a liberarse de su propio dolor. es realmente impresionante cómo Hellinger Ah, conecta el cuerpo y la mente, totalmente. mostrando que los dolores emocionales no resueltos Sí. se pueden manifestar en síntomas físicos. En el cuerpo, ajá. Y no solo eso, sino que también nos ofrece herramientas para sanar, Exacto. además de las constelaciones familiares. ¿Qué más? Propone técnicas como la reverencia, Ajá. que consiste en inclinarse ante aquellos que han sido excluidos o olvidados como una forma de honrarlos Ok. y reintegrarlos al sistema familiar. ¿Y cómo funciona la reverencia en la práctica? Bueno, imagina que tienes una relación conflictiva con tu padre. Ajá. Realizar una reverencia hacia él, Ok. No significa aprobar sus acciones, entiendo. sino reconocer la influencia que ha tenido en tu vida. Claro. Es un acto simbólico Ajá, que te permite liberarte del rencor interesante. y avanzar hacia la reconciliación. Es como un cambio de perspectiva. Totalmente. En lugar de luchar contra el pasado, Sí, lo reconocemos y lo integramos exactamente. en nuestra historia. En nuestra historia, sí. Y hablando del pasado, en el libro Hellinger menciona Ajá. la importancia de honrar a nuestros padres. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo podemos aplicar este principio? Bueno, Incluso cuando la relación con ellos ha sido difícil. Es una pregunta muy válida. Sí, Honrar a nuestros padres no significa aprobar todo lo que hicieron, claro. sino reconocer que gracias a ellos estamos vivos, ¿verdad? Sí. Se trata de aceptar que somos parte de un sistema Ajá.
y que para estar completos necesitamos integrar a todos sus miembros, Entiendo. incluidos a nuestros padres con sus luces y sus sombras, como aceptar nuestra historia familiar completa, Exactamente. sin intentar borrar, Sin intentar borrarse. renegar las partes que nos resultan dolorosas, Exactamente. deshacer las paces con nuestro pasado Así es. para poder avanzar hacia un futuro Hacia un futuro, sí. más libre y feliz. Más libre y feliz. Ajá. Retomando nuestra inmersión en las órdenes del amor, Ajá. me gustaría profundizar en cómo reconocer cuando estas leyes naturales se están desatendiendo. Porque como ya vimos esto, puede dar lugar a los enredos sistémicos. Claro, has mencionado algunos ejemplos de enredos, Ajá. pero me pregunto, ¿cómo podemos identificar en nuestra propia vida cuándo estamos frente a una de estas situaciones? Buena pregunta. ¿Qué señales nos pueden indicar que algo no está fluyendo correctamente? Bueno, una de las señales más evidentes es la presencia de emociones recurrentes, Ajá. especialmente si son intensas y parecen desproporcionadas a la situación actual. Entiendo. Por ejemplo, sentir una culpa abrumadora por algo que objetivamente no justifica tal magnitud de culpa. O sea, cuando una emoción nos paraliza o nos impide avanzar, Exacto. podría ser una señal de que estamos enredados Enredados, sí. en alguna dinámica familiar. En alguna dinámica familiar, ajá. Ok. También podemos prestar atención a patrones de comportamiento repetitivo, Ah, especialmente en nuestras relaciones. ok. Por ejemplo, si constantemente nos encontramos en relaciones donde somos nosotros quienes damos todo y recibimos poco a cambio, o si siempre terminamos cuidando de los demás sin que nadie cuide de nosotros. Es como si repitiéramos una y otra vez Exacto. las mismas historias, aunque con diferentes personajes. En diferentes personajes, sí. Ya. Y estos patrones pueden ser una señal de que estamos replicando Ajá, dinámicas familiares dinámicas familiares que no hemos resuelto. que no hemos resuelto. Exacto. Hablando de dinámicas familiares, Sí. me gustaría retomar el tema de las órdenes del amor. Mencionaste que son como leyes naturales que rigen las relaciones familiares. Así es. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? ¿Cuáles son estas leyes y cómo funcionan? Con gusto. Ajá. Hellinger identifica 3 órdenes del amor fundamentales. Ok. El orden de llegada, Ajá. el orden de dar y recibir Ok. y el orden de pertenencia. Interesante. Empecemos por el orden de llegada. Me parece un buen punto de partida. ¿Qué implica este orden de llegada? El orden de llegada se refiere al lugar que ocupamos en el sistema familiar. Ajá. Según el momento en que ingresamos a él, Ok. los que llegaron primero tienen un lugar de mayor jerarquía, Ajá. lo que no significa que sean mejores o más importantes, ¿Entiendes? sino que tienen una responsabilidad diferente. Claro. Por ejemplo, los padres llegaron primero al sistema que los hijos, Ajá. por lo que tienen la responsabilidad de guiarlos y protegerlos. Entiendo, es como una jerarquía natural Exactamente. que establece Ve- roles y responsabilidades Roles y responsabilidades, sí. dentro de la familia. Dentro de la familia. Y cuando este orden se respeta, el sistema fluye con armonía. Así es. Pero cuando se altera, Ajá. por ejemplo, cuando un hijo intenta ocupar el lugar de un padre, Exacto. se generan desequilibrios Desequilibrio, ¿sí? que pueden afectar a toda la familia. A toda la familia. Es interesante porque a veces sin darnos cuenta, Mm, podemos intentar ocupar un lugar que no nos corresponde, sí. ya sea por querer proteger a un padre vulnerable Ajá. o por asumir responsabilidades que no nos tocan. Exactamente. Y en esos casos es importante reconocer Reconocer, sí. que, aunque nuestras intenciones sean buenas, Ajá. podemos estar interfiriendo con el orden natural del sistema Exacto. y generando más problemas que soluciones. Más problemas que soluciones, sí. Y en cuanto al orden de dar y recibir, ¿cómo funciona esta ley? El orden de dar y recibir se basa en un equilibrio fundamental. Para que una relación sea sana, Sí. debe haber un flujo constante de dar y recibir Entiendo. entre ambas partes. Cuando una persona da más de lo que recibe, Ajá. se genera un desequilibrio Claro. que a la larga puede llevar al agotamiento y al resentimiento. Al resentimiento, sí. Y cuando una persona recibe más de lo que da, Ajá. puede sentirse en deuda o incapaz de corresponder, Ya. lo que también genera malestar. Es decir, que para que una relación funcione, Ajá, ambos miembros deben sentirse libres de dar y recibir, exacto. sin presiones ni exigencias. Impresiones ni exigencias. Se trata de encontrar un punto de equilibrio, Equilibrio, ajá. donde el intercambio sea fluido y mutuo. Fluido y mutuo, sí. Y finalmente, ¿en qué consiste el orden de pertenencia?
El orden de pertenencia nos dice que todos los miembros de un sistema familiar tienen derecho a pertenecer, Ok, independientemente de sus acciones o circunstancias. entiendo. Nadie puede ser excluido del sistema, Mm. aunque haya cometido errores o haya tenido comportamientos que no aprobamos. Es un concepto muy profundo porque a veces, ante situaciones dolorosas o conflictivas, tendemos a querer excluir Claro, a ciertas personas de la familia. es cierto. No. Pero, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, Ah. la exclusión siempre genera consecuencias negativas en el sistema. Mm. Aunque no lo veamos, el miembro excluido sigue estando presente Ya. en la dinámica familiar Ok. y su ausencia genera un vacío que afecta a todos. Entonces, incluso en casos de abuso o violencia, es importante reconocer el lugar del perpetrador en el sistema familiar, Por supuesto. aunque haya causado daño. Reconocer no significa justificar o condonar las acciones, Claro. sino comprender que esa persona, por más daño que haya causado, Ajá. también forma parte del sistema Entiendo. y su historia está entrelazada con la de los demás miembros. Es un cambio de perspectiva complejo. Sí, Pero creo que entender este principio puede ser muy sanador, totalmente. porque nos libera de la necesidad de juzgar o condenar Ajá. a los demás Los demás sí. y nos permite enfocarnos en la reconciliación. En la reconciliación. Ajá. Y la sanación del sistema familiar. Exacto. Se trata de comprender que todos formamos parte de un tejido interconectado Así es. y que sanar el sistema Ajá. implica reconocer e integrar Integrar. a todos sus miembros. No, todos sus miembros. Continuando con nuestra exploración de las dinámicas familiares a la luz del trabajo de Bert Hellinger. Ok. Me gustaría profundizar en un concepto que me parece clave Sí. para comprender cómo las experiencias tempranas pueden influir en nuestra vida adulta. Oh. El movimiento interrumpido. He escuchado mencionar este término antes. Ajá. Pero me confieso un poco intrigada. Sí. ¿Podría explicarnos qué significa exactamente el movimiento interrumpido? Imagina un niño pequeño ¿Ah? que, como todos, tiene una necesidad innata de amor y conexión, especialmente con sus padres. Sí. Ese impulso hacia los padres Ah. es un movimiento natural, Sí. esencial para su desarrollo, pero a veces, por diferentes circunstancias, ese movimiento se ve interrumpido. No, si algo bruscamente detuviera ese impulso natural del Exactamente. niño hacia sus padres. Exactamente, puede ser un abandono, una pérdida, un rechazo, Ok. o incluso una falta de atención emocional por parte de los padres. Ya. Cualquier situación que impida que ese flujo de amor Ajá. se dé plenamente Entiendo. puede generar un bloqueo en el niño. Es como si el niño quedara congelado Así es. en ese momento de necesidad. Con esa necesidad insatisfecha. Exacto, y ese Ese- bloqueo, si no se resuelve, Ajá. puede manifestarse en la vida adulta Ok. de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué tipo de consecuencias puede tener? Puede manifestarse como dificultades para establecer relaciones sanas, Ajá. miedo al compromiso, Ok. patrones de dependencia emocional o incluso problemas de salud física. O sea que una experiencia de la infancia puede tener un impacto Exacto. significativo en nuestra vida adulta. Significativo, sí. Incluso sin que seamos conscientes de ello. Incluso sin que seamos conscientes de ello. Y muchas veces repetimos inconscientemente Ajá. patrones que aprendimos en nuestra infancia, Patrones, sí. buscando en nuestras relaciones adultas Ah, aquello que nos faltó en la niñez. exacto. En ese sentido, ¿qué podemos hacer para sanar un movimiento interrumpido? Buena pregunta. Es posible desbloquear esa energía que quedó congelada en el pasado. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Y aquí es donde el trabajo de Hellinger nos ofrece herramientas muy valiosas. Ajá. Una de ellas, como ya hemos mencionado, son las constelaciones familiares. ¿Cómo pueden ayudar las constelaciones familiares en este caso? Al representar a los miembros de la familia en un espacio, Ajá. podemos observar cómo se dan las dinámicas entre ellos Sí. y dónde se produce el bloqueo Ok. a través de la representación. Ajá. Podemos identificar qué interrumpió el movimiento de amor ¿Entiendo? y buscar una forma de completarlo. Es como si a través de la representación pudiéramos volver a ese momento de la infancia Exactamente. y darle al niño lo que necesitó Y dar al niño lo que necesita, sí. en ese momento. En ese momento, ajá. Hoy al hacerlo liberamos la energía Exacto. que quedó bloqueada. Que quedó bloqueada. Permitimos que el amor fluya nuevamente. Que el amor fluya nuevamente, sí. Además de las constelaciones familiares, Ajá. existen otras herramientas que puedan ayudarnos a sanar Sí. un movimiento interrumpido. Hellinger también propone el uso de frases sanadoras. Frases sanadoras. Sí. ¿Cómo funcionan? Son frases que, pronunciadas con intención
y desde el corazón Ajá. pueden ayudar a desbloquear el movimiento interrumpido Ok. y restablecer el flujo de amor. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas frases? Claro, una frase muy poderosa es: Ajá. te tomo como mi padre-madre, tal como eres. Mm. Esta frase dirigida al padre o madre Ah. con el que se ha interrumpido el movimiento permite reconocerlos y aceptarlos con sus virtudes y defectos, Entiendo. sin intentar cambiar. Es como decirle a ese padre o madre, Ajá, te veo, te reconozco y te acepto tal como eres, exacto. aunque no hayas podido darme todo lo que necesitaba. Exactamente, y al hacerlo nos liberamos Mm. de la carga del resentimiento y abrimos espacio para la reconciliación. Y hay otras frases que puedan ser útiles en este proceso. Sí, también podemos utilizar frases como: Ajá. te doy un lugar en mi corazón, Ok. para integrar a miembros de la familia que han sido excluidos o rechazados, o te doy permiso para irte, para honrar a aquellos que han fallecido. Es como si a través de estas frases Ajá. pudiéramos restablecer el orden y la armonía El orden y la armonía, sí, en el sistema familiar. en el sistema familiar. Es realmente fascinante cómo el trabajo de Hellinger nos ofrece herramientas tan poderosas para comprender y sanar las dinámicas Las familiares. dinámicas familiares, ajá. Creo que lo que hemos explorado en esta inmersión puede ser de gran ayuda para cualquier persona Totalmente de acuerdo. que desee profundizar en su historia familiar En su historia familiar, sí. y construir relaciones más sanas y felices. Más sanas y felices. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra profunda inversión Así es. en el trabajo de Bert Hellinger. En el trabajo de Bert Hellinger. Esperamos que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas y herramientas Sí. para comprender y sanar las relaciones más importantes de tu vida. Las relaciones más importantes de tu vida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Recuerda que el camino hacia la sanación es un